Para mí, tanto los abogados como la justicia no existía, porque nunca tuve necesidad de usar ni abogado ni a la justicia. Nosotros era una época donde, si bien es cierto que teníamos toda la documentación para lograr los cobros de las cuentas y todo, tanto prenda registrada como documento de respaldo, porque no conocía yo a los clientes, yo era muy pocos los clientes que conocía, porque mi negocio era administrarlo, proveer a mi gerente y todo, si no era imposible conseguir cada uno de ellos. Cuando había un problema, sí, los conocía. Cuando un cliente presentaba un problema, yo me trasladaba personalmente, pero en ese momento no los conocía. Y me acordé de una persona que había sido muy eficiente en el manejo de la justicia en Rufino, que a mí me había resuelto un problema muy importante que había tenido yo, que era un intento de secuestro de mis 2 hijas. Y me lo resolvió en 2 días, pero con una capacidad. Este señor era Benito González. Fue comisario de Rufino y en esa época, según he hablado con otras personas, lo manejó muy bien. Entré, averigué la comisaría donde estaba Benito González, dice, está de jefe en Casilda. Entonces me comuniqué con él. Ya la reunión con Pedro había sido a media mañana, logré contactarme con Benito tipo cerca del mediodía. Y me dijo, yo lo puedo recibir a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estuve ahí, en Casilda, me recibió en la jefatura de Casilda. Le expliqué lo que me pasaba. Le dije, mire, tengo este problema. Y me dice, la única manera que usted pueda lograr algo es, me hace así un seña con la mano, grabarlo, me dice. Grabarlo. Estamos hablando del año marzo 82. No había la tecnología que había ahora. Y bueno, vaya, entrevítese con el jefe de Melincué, preséntele el caso, dígale que usted va a tratar de reunir pruebas y que después va a radicar la denuncia. ¿Qué sé, Pedro? ¿Qué va? ¿Cómo está la Yo me reuní con el líder y con el gallego anoche. Y quedamos en que si estamos la parte tuya y que nos negociamos con el juego. Bueno. Pero ¿y cómo le da forma la parte mía? La parte tuya hacemos así. Se te paga 20.000 millones de pesos en un año sin intereses. O sea, yo voy a recibir 20.000 millones. En un año sin intereses, nada. Y Sí. las cuentas particulares, porque si estamos discutiendo los intereses, pues va a quedar con en contra. Bueno. Yo recibí 20.000 para un año sin intereses. El documento firmado por el DECA y por el gallego. Ah, espera. Nosotros quedamos con lo otro para negociar con Alfredo nosotros. Porque de otra forma, pues es cosa al final de querido que sí. O sea que ustedes negocian, yo por lo menos cobro 20.000 palos. Ah, pero las cuentas particulares quedan a cero también. Bueno, no importa, no Si importa. discutimos los intereses, No importa, creo, si Pedro. seguimos discutiendo los intereses, No importa, yo no... la Negra asegura que no van los intereses. Bueno, no importa, o sea... Entonces vas a quedar en contra, ¿no? con la cuenta. Bueno. Porque vas en contra con la cuenta. O sea que yo cobro, ustedes me dan 20, yo le transfiero a ustedes 3. Los 3. Bien. Y te arreglo. Pero ¿y cómo figuramos? ¿Cuánto hacemos figurar la venta? Y yo pensaba hacer figurar ¿cómo? Una figura bastante alta. Hacer un convenio con más particular cosa que vos nosotros que romperlo. No que viene bueno y nosotros que figurar el después. Hace parte de su cuota, Ah, claro, o sea, yo le tengo recibo como si ustedes me entregaran 20.000 palos. Yo te lo doy a vos, Pedro. Sí. Vos te arreglás con esto. Y después el resto, los 3 de los 20 de acá. Exacto. Entonces, bueno, perdés todo y nosotros quedamos con alma para mucho. ¿Y el Lega y el Gallego que están de acuerdo eso? Sí, no, no, Ah, pero ¿y vos? Escuchame, los papeles. escúchame, yo a la noche yo me voy a Rosario, te traigo los papeles y amiga. Pero tiene que haber una forma que no me aseguro. Yo tengo miedo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Yo te firmo todo. ¿Cómo llegué? ¿Querés que te diga por qué llegué a todo esto? Bueno, pues no me interesa. Entonces, no empezamos confía en mí. Pero tiene que haber una forma. No, pero no confía en mí, no hay otra forma. Lo analicé por todos lados, tenés que verlo. Yo me voy a Rosario, traigo los papeles y la mierda. ¿Vos te crees que yo me voy a meter después de este convenio? ¿Vos te crees que moralmente yo lo podría hacer? Vos me obligaste, Rubén. Con 10.000 cosas.
Lo que no va a hacer, No sé qué forma. Escúchame, yo voy a estudiar de alguna manera, vos mientras tanto estás preparando, de alguna forma, que un compromiso suceda, que nos estemos ganados los dos, por lo menos, porque yo al firmar, que estemos comprometidos los dos, que yo tenga la seguridad de que... Yo te lo digo que iba a hacer cagar, no me importa. Mientras tanto creo que se entrevistaban ahora con el otro, mirá vos. Creo que se entrevistaban ahora de la mañana. Así que yo nomás me voy para allá. Decirle que vos hiciste lo que bien hecho. Para que sean sabedores el Edgar y el Rubén, si vos estás de acuerdo ellos, que ellos se comprometen a pagarme, darse 20.000 pesos en un año. Te van a dar, si te damos los documentos en un año, bueno, firmados para que yo pueda. Si son sabedores ellos, viste, de la Nosotros situación. hasta las 1:30 de la mañana analizando toda la situación. Yo, por supuesto, que anoche le comenté todo y le dije, no, la mano pasa. Ah, le dijiste todo. Ah, ahora sí me gusta más. ¿Ellos son sabedores? Ah, no, sí me gusta. Si ellos son sabedores, sí, pero no, ahora cambia el panorama. Ah, bueno, si lo saben. Saben de los asuntos de los papeles, todo. Ah, bueno, ¿qué te parece? Vos sabiendo el Edgar y sabiendo el Rubén, yo sé que Rubén le va a dar la palabra que va a devolver la documentación y se va a hacer matar. No, ahora cambia el panorama. No, ahora que para mí me da una tranquilidad, porque dando los tres, dando la palabra de Edgar, dando la palabra de Rubén, cambia fundamentalmente. Anoche lo supe. No, ya para mí es una tranquilidad. Ya con un cassette, ya en mis manos, una prueba, para mí era contundente, no conocía, después les voy a contar por qué, para mí era contundente y después no resultó ser así. Hicimos otra reunión más, donde se repitió prácticamente todo lo mismo. Es más, se nombraron otros tipos de personajes conocidos, los que lo nombró Pedro, no recuerdo, abogados conocidos y que él tenía, gente que podía usar, o sea, aumentando la presión psicológica. Necesito la palabra de los tres para tomar alguna resolución, de acá en más, porque con la palabra de Pedro, lamentablemente, solo no me puedo quedar. Si tengo la palabra tuya y de Rubén Martínez, llega. Pero de los dos, de los tres. Por supuesto que la palabra nuestra está. O sea que yo necesito, pero no le puedo exigir más a ustedes, pero necesito por lo menos la palabra de la delocución de este chico, toda mi documentación que tiene. Él le habrá dicho a Claro, pues, sí, él nos dijo que la documentación la tiene él, por supuesto, ¿no es cierto? Hay que traerla, pero nosotros comprometidos. Sí, no, por supuesto. No, la palabra que por supuesto no hay ningún problema. No te imaginas que a mí lo que me interesa es incluso no solamente que me devuelva la documentación ahora, que sino dentro de 6 meses quede alguna cosa. No te da problema. O sea, la documentación tal cual la sacaste, quiero que me la devuelva, tal cual. Todo. O sea, que no falte nada. Yo más o menos Vos tengo... No falta nada. No falta nada. Yo te voy a devolver todo y te voy a contar que no falta absolutamente nada. Eso es plenamente tranquilo. Además, si te dan la palabra a ellos, yo no le voy a fallar a ellos, por supuesto. ¿Vos, Edgar, me das tu palabra? Sí, por favor. No, y la mía también, seguro. Bueno, yo lo único que no sé es cómo lo voy a arreglar con Alfredo ahora, no sé, yo ahora él se va a ir a Venado ahora, Si va a ir a Venado, así que falta la parte de Alfredo, la parte mía, y cómo va, bueno, la parte mía ya como conversaste el otro día. Como conversamos hoy, o sea, vos lo que hacer es lo que negociamos nosotros. ¿Lo va? Nosotros. Bueno, sí, no, pero... O sea que yo no hablo con él para nada. Claro, ¿no? Nos queda margen a nosotros para ¿Negociar con él? Ah, bueno. Nosotros decimos lo tuyo. Sí. Con Alfredo después vamos a hablar para ver qué se puede llevar una vez. Bueno. ¿De ¿Y cuándo se encuentran ustedes con Alfredo? Porque Alfredo, mira que firmaba, no hoy, pero mañana seguro que ya... O sea, hoy le pusieron las puntas, eso tengo la seguridad que hoy le pusieron las puntas a los otros. Hoy que somos primero. Sí. ¿Y qué importa el 8? Y no, querido, pero no puede perder el 8, tiene razón. Ah, no, dale, pues. ¿Sabes que en los últimos días? Entonces, vamos a hacer una cosa. Hacemos lo tuyo hoy. Pues yo pensaba, para que vos te comunicaras con Alfredo, hacer figurar una venta de 45.000 millones de pesos. ¿Te das cuenta? Pues yo decía de ir a Renove, que preparaba, inclusive para que vos Renove, viste, que fuera a preparar un boleto de que se vende 45.000, dinero que ya se recibió, como quedamos, se lleva la escribanía y se firma y se deja tener lo tuyo. Y yo, esta noche, si se habla con Alfredo, si no, mañana me voy. firmamos los documentos
Claro, le pegó los documentos. ¿Por qué no agarrar y hacer una cosa? Hacer como era todo hoy en lo de Aguirre Nova, mientras tanto yo voy a hablar con el Alfredo a ver qué es lo que hizo él esta tarde, lo que va a hacer. Quédate tranquilo, nosotros terminamos acá, no queremos no perjudicarte ni nada, pero queremos terminar con este conflicto. Todavía no sé, no sé cómo había caído tan bajo un hombre que yo, pero como lo dije en un principio, era un hombre corto. No en el caso de Edgar. El caso de Edgar no era corto ni nada por el estilo. El caso de Edgar era ambición pura y neta. Él lo llevó, por supuesto, inducido por Pedro. Era un paquete importante. Tercera reunión. La tercera reunión, ya vino Pedro y dijo, mira, tenés que ir esta tarde a la escribanía de Machi, de Enrique Machi, ahí está el boleto, a firmarlo, está todo arreglado, pero en este momento me dijo Machi no va a estar, posiblemente el boleto esté en lo de Pedro Carino, en la calle Italia, que vivía pegado a la carnicería de Edgar Frúa. Edgar Frúa tenía la carnicería ahí, pegado a lo de Pedro Carino. Le digo, pero alguien de ustedes me tiene que acompañar. Sí, te acompaña Edgar, me dice, no hay problema. Es vecino, así que a la tardecita, tipo 9, 21 horas, de noche ya, no tarde, o sea, buscar un horario así, nos apersonamos en la casa de Pedro Carino. Falta un detalle. En esto yo seguía con la radio, pero no lo tenía más a Lamboa, tenía que buscar a alguien. Y ya estando descartado por completo Alfredo ni enterado de todo esto, ¿qué hice? Le informé a Alfredo lo que pasaba, también se sorprendió, él no estaba ni enterado de nada, y le digo, me tenés que ayudar a acomodar y atenderme la radio. También no tuvo ningún problema. Alfredo fue y me sintonizaba la radio. Se puso atrás, Alfredo Chapela. Entonces vamos a lo de Pedro Carino, con Alfredo en el auto. Estaciono en la vereda de enfrente, ya teniendo la tranquilidad que la distancia del micrófono cubría ampliamente. Ya la grabación esta no salió tan buena porque estaban los ruidos de la calle, los vehículos que pasaban, gente que pasaba caminando, todo eso se percibió en esta grabación. Pero cuando me lo presenta Pedro, Edgar a Pedro Carino, me dice, mirá, venimos a firmar el boleto que te debe dejar el escribano. Sí, yo tengo todo acá, dice Pedro. Perfecto. Bueno, vos, Rubén, ¿lo vas a firmar? Sí. Bueno, yo me retiro y se fue Edgar. Me vino muy bien ese retiro de él. Le digo a Carino, salía la mujer, le preguntó una cosa, tenía una nena, Pedro en ese momento. O sea, todo eso quedó en la grabación. ¿Por qué no me lees el boleto, Pedro? Digo, me interesa leerlo. Me leyó los pormenores, que yo vendía el paquete accionario de mi parte, completo, a ellos tres, o sea, a Pedro, a Edgar y al Gallego, y había percibido todo, ya yo con anterioridad había percibido todo el importe de todo ese paquete accionario de Malú. O sea que el mismo boleto de compra-venta servía de recibo fehaciente para ser presentado, todas esas cláusulas que están en el expediente los decía el boleto. Todas esas cláusulas una por una, donde decía que yo había percibido todo, que para ser presentado, que estaba el mismo boleto servía para ser presentado en distintas reparticiones, como para refrendar las acciones que yo les cedía a ellos. Aparte de las cuentas particulares que yo había inventado y había creado, donde ellos tenían la deuda que prácticamente debían todas las acciones que tenían en su participación, porque en la sociedad anónima yo tenía una participación chica, pero la parte de ellos, las acciones de ellos, estaban comprometidas con las famosas cuentas particulares, cuenta patrimonio que yo había creado. Aparte de eso, daba por canceladas todas las cuentas particulares, donde las acciones venían a quedarse cada uno con su parte, no debiendo ninguno de los socios nada.
Todo eso decía el boleto. Estaba muy bien hecho, por supuesto, a favor de ellos, 100%. Y le digo a Pedro, tengo que firmar yo, Pedro, ¿y cómo? ¿Esto no se hace en la escribanía? Sí, no, pero el escribano ya me autorizó a que lo firmes y tengo el protocolo acá, que podés firmarlo también, para certificar la firma, y con eso es suficiente. Digo, perfecto, Pedro, digo yo. Pero ellos firmaron, sí, la firma de los demás socios están acá, dice, está firmado y está certificado. Y se me ocurrió en ese momento, Pedro, digo, ¿no te molesta a vos? Si en lugar de firmártelo ahora, que son las 11 de la noche, vos te llevas el boleto y yo paso por la escribanía mañana a la mañana y te lo firmo. Sí, bueno, no hay ningún problema. Ingreso a la recepción, estaba Pedro solo. Le digo, Pedro, vengo a firmar el boleto, ¿lo tenés? Me dice, sí, acá está Rubén. Dice, no hay problema, dice, el escribano no está. No, el escribano no está, dice, va a venir más tarde. Bueno, ¿me lo permitís? Sí. Cuando me da el boleto, digo, otra que se me ocurrió en el momento, digo, esto me viene bien para sacar una fotocopia. Por las dudas, no sabía lo que iba a pasar con el escribano. Le digo, Pedro, ¿me disculpás un minuto? Sí, Rubén, no hay problema. Salgo con el boleto, ahí se cortó la grabación, por supuesto, y me voy a la escribanía de Díez y Mérez. Y le explico y le digo, ¿no me podrás hacer una fotocopia de esto y certificarla? Sí, sin ningún problema. No se fijó de qué se trataba, hizo fotocopia y si me la devolvió al instante, bueno, quédate tranquilo, después pasa a buscarla, yo te hago la certificación. Estaba Pedro y le digo, Pedro llegó, escribano, sí, está en su oficina. Bueno, ¿puedo hablar con él? Sí, ningún problema. Sale el escribano, o sea, no me invita a pasar, que si no sale y me atiende en la recepción, estando Pedro adelante, y le digo, Enrique, quiero que me hagas una escritura de esto. No, me dice, de ninguna manera. Yo quiero una escritura, dice. Si vos querés, te certifico la firma y nada más. Es lo que tengo, instrucciones de la gente esta de certificar tu firma de este boleto, nada más. Yo necesito una escritura de esto. Recalco para los que no saben, de certificar la firma, lo que único que quedaba registrado en la escribanía era el registro de firma de un boleto y nada más. Al hacer una escritura tenía que transcribir palabra por palabra lo que decía el boleto. Era otro mundo aparte. Me dice, no lo puedo, es que no te la hago, me dice. Entonces Pedro intervino en ese momento y dice, escribano, Rubén retiró el boleto y lo trajo de vuelta. Entonces que se dieron cuenta que yo podía tener una copia del boleto y podía ser algún problema para ellos también más serio de lo que era hasta ese momento. Entonces me apuró, esto sale muy caro, me dice, el precio que pongas vos, pero quiero la escritura. Pasamos entonces ahí adentro a la oficina y tuvo que transcribir todo lo que decía el boleto. Como lo conté anteriormente, es eso, y está en el expediente. Está la prueba, el boleto está en el expediente, tal cual lo cuento. Y está la firma. Entonces, cuando termina, pone que está firmado por los 3 socios y agregale, digo yo, que yo me niego a firmarlo porque estoy bajo presión. Estoy presionado por ellos, así que me niego a firmarlo. ¿Cómo? Sí, ponele. Yo me niego en este momento a firmar dicho boleto porque estoy firmado en presión. Tuve que ponerlo. Se terminó, me da la escritura y me voy. Digo, con todos estos elementos, las grabaciones, los testimonios, el boleto, una escritura, ¿qué más puedo precisar? ¿Qué necesita más la justicia para recuperar lo que es mío? Entonces, era la mañana, media mañana, no pierdo tiempo, reúno todas esas cosas y me voy a Melincue. Me voy muy entusiasmado con esto, que se me va a resolver el problema casi en forma inmediata. Me atiende el comisario general, no recuerdo el apellido en este momento, pero estoy seguro que en el expediente está, si logramos recuperarlo. Me deriva al supervisor de subvariantes, inspector general no sé cuánto, que me empieza a tomar la declaración.
me veo un poco sorprendido, me toma la declaración. ¿Por qué me veo un poco sorprendido? Porque no me toma las pruebas en principio total como yo se las doy. O sea, en medio las da acomodando. Me dice, nosotros nos vamos a acomodar, se las vamos a ir pidiendo las pruebas, déjenos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pasa un día, pasan dos, después que hago mi denuncia, que firmo, me vuelvo a Rufino, pasan un montón de días, no pasa absolutamente nada. Vuelvo de nuevo, me dice que están trabajando, que están investigando, lo están dilatando. Me siento muy desalentado. A todo esto yo creí que esto se terminaba muy rápidamente. Como a la semana, era la convivencia acá en el matadero. Tengan en cuenta que yo tenía mi empresa y tenía el matadero. Estaba descuidando no solamente mi empresa, sino estaba el frigorífico, que ya estaba funcionando, también lo estaba descuidando. O sea, ya con esta gente no podía tener más reuniones. Bueno, ¿qué hago? Digo, tengo que buscarle alguna solución a esto. Es imposible llegar a un arreglo, no puedo, necesitaba recuperar de alguna manera toda esa documentación. Se me había perdido toda la firma, Refrigeración Iriarte, no recuperar la documentación, y por el otro lado el frigorífico, si bien es cierto que yo tenía casi, no contando las acciones, sino sumándole a las cuentas particulares, casi el 80%, tenía el 80% del frigorífico, pero a mí me interesaba más recuperar la documentación de Refrigeración Iriarte. No pasa nada. No pasa nada, no hay movimiento, no siguen los días, vuelvo de nuevo, no. En todo esto, el trámite que, no sé si lo dije, creo que sí, que había iniciado Alfredo, la demanda judicial que había iniciado contra la gente, que en aquel momento no había en Rufino juzgado, o sea, no había juzgado de paz ni había juzgado civil y comercial como lo hay hoy. Tenemos una reunión en Venado Tuerto, donde está la doctora Mir, a cargo del juzgado, está de secretario el doctor el escribano López Jordán. En esa reunión van los abogados de las partes, que son Patricia Lurá, Miguel Ángel Aguirre Nobel, estamos todos en la reunión. Entonces, en esa reunión que se empieza, en aquella época no sé si tenía el mismo nombre que ahora, pero reúnen las partes para ver si se llega a un arreglo. Estábamos todos, estaban los abogados, estaban todos, estaba Pedro inclusive, y toma la palabra la doctora Mir, y empieza a hablar, y yo entonces le digo, doctora, si me disculpa, aclaro nuevamente, era la primera vez que estaba ante un juez, es la primera vez que entraba prácticamente a un tribunal. Para mí eran, no digo dioses, pero algo muy parecido, porque estaban administrando la justicia, no conocía en pormenores cómo se manejaba la justicia, de ninguna manera creí que tenían, o sea, que hacían justicia realmente, pero estaba muy bajoneado, estaba muy, como diría, desamparado, no encontraba solución después de haber logrado todo el esfuerzo que hice psicológico. Fue un desgaste, si bien es cierto, como lo conté, todas las reuniones, una tras de otra, las grabaciones, todo eso, a mí interiormente me había producido, como le dicen ahora, un súper estrés, una súper... estaba muy deprimido, una súper depresión tenía en ese momento porque no podía lograr nada. Y ese día cometí un error, el error más grande. Entonces, cuando la doctora Mire entra en detalles de lo que había pasado, o sea, de lo que había pasado con respecto al caso civil que se estaba manejando, yo digo, pido la palabra y digo, acá no se trata de esto que es para mí
insignificante. Yo tengo que hablar de otra causa que realmente sí es importante. Entonces sale Miguel Ángel Aguirre Nobre y le dice: doctora, discúlpeme que lo interrumpa, pero la causa de la que se refiere Iriarte no tiene nada que ver con esto. Y me dice la doctora: ¿cómo no? ¿Usted qué dice Iriarte? No, sí que tiene que ver, pero ¿está relacionada directamente con la demanda esta? No, no está relacionada directamente con la demanda esta, pero las personas son las mismas, no, me dice, me para. Entonces, lamentablemente, dice, no lo puedo escuchar. Si no tiene relación directa, es que no lo puedo escuchar, me frenó. La que yo consideraba la máxima administradora de justicia, vuelvo a repetir, estaba muy, como dicen, cantado palo. Y no sé qué hacer. Y me dice, hablan ahí, no sé quién pidió un cuarto intermedio, alguno, no sé si fue Aguirre Nobre o qué sé yo, pidió un cuarto intermedio, mire, sería conveniente pedir un cuarto intermedio para ver si hay alguna posibilidad de arreglar esta situación y después volvemos a reanudar la audiencia esta. Se cerró la audiencia esa como un cuarto intermedio, dándole a las partes un periodo a ver si había alguna posibilidad de reconciliación. Salimos afuera, a los pasillos. Cuando salimos a los pasillos, se me arrima Miguel Ángel y Patricia y les digo, escúchenme, yo estoy agotado con esto. ¿Por qué no me hacen el favor? Hablan con las otras personas y díganle que si me devuelven todo, yo le firmo todo. Y el Fiorito se lo dijo, pero necesito esa documentación. O sea, quería de alguna manera, otra vez volví a confiar. Ese fue el error más grande que cometí. Yo le firmo y le cedo, pero necesito la documentación. Pónganle un precio, lo que sea. Hablan, al rato me dicen, sí, Rubén, dice, no tienen problema, te devuelven todo si vos firmás. Bueno, vamos a hacer el acta delante de la doctora. No, no es necesario, podemos hacer el acta en algún lugar. Podemos ir a tu sucursal, me dice si querés. Sí, tengo todos los elementos. Yo, cada una de mis sucursales estaba en Venado Tuerto, yo tenía la sucursal en Rivadavia 3 de febrero, tenía todo. Oficina, gente de venta, administración, la administración de cada sucursal. Y nos trasladamos todos a la sucursal. Y con mi máquina de escribir, de propiedad de la firma Refrigeración y Arte, se hace el arreglo, donde figura que yo cedo, o sea, algo parecido al boleto que tenía en un principio, pero con el compromiso de la devolución de toda la documentación, habiendo de por medio, estaba Aguirre Noble, estaba Patricia Lurá, había dos abogados, creyendo yo que la jueza estaba en conocimiento también, o sea, ahí me equivoqué, hicimos el boleto en mi máquina de escribir, con mi gente, con mi documentación, con mi papelería completo, y firmo. Y lo arrastro a Alfredo. Como yo le digo a Alfredo, le digo, firma vos también, total la parte tuya es prácticamente mía, porque Alfredo tenía muy poco, así que firma vos también, Alfredo se firma también él. Ese fue el peor mal paso que yo di con respecto a este juicio. Terminado eso, vamos. O sea, no hubo necesidad ni de ir al juzgado. Me dice, no, esto ya está listo con la firma de acá. Me llamó la atención que lo hubiéramos terminado ahí sin necesidad de certificar firma ni nada. Se terminó ahí, digo, ¿cómo estábamos en el juzgado? Listo. Terminado eso, nos trasladamos. Al otro día, digo yo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Al otro día, esperando que me entregaran todo, ya viene... dice, no, te la vamos a entregar cuando entregues la llave, que vos ya está todo firmado, pero bueno, no hay ningún problema. Entrego la llave, te dejo retirar toda la documentación, que estaba en todas mis oficinas, retiren todo, ustedes a la tarde o mañana me devuelven todo. Retiraron todo, entregué la llave del frigorífico, la llave que teníamos cada uno, tanto yo como Alfredo, y se terminó
la cuestión. Un detalle. En el boleto figuraba que ellos pagaban una parte. O sea, había una parte ínfima para darle un poco de solidez a esto. Figuraba en el boleto que ellos pagaban una parte, por decir, un 5, un 10% del valor real de las cosas. O sea, que pagaban algo. Y yo le dije a Alfredo que no se preocupara, que yo le iba a recompensar todo eso, como así lo hice en el tiempo después posterior. Yo quería terminar, le digo, yo recuperando esto tengo para seguir trabajando y voy a recuperar lo perdido. O sea, yo hice de un delito de extorsión, de retención indebida, como habían hecho ellos, lo vi en la faz comercial, que me iba a permitir a mí a seguir trabajando, desarrollando mi empresa, como la tenía antes de haber iniciado el problema del frigorífico. Normalmente iba a recuperar porque yo, trabajaba muy bien, logrando la cobranza que teníamos que cobrar. Digo, yo esto lo vi comercialmente, digo, me tengo que olvidar porque justicia acá es distinta a el pensamiento que tenía. ¿A quién le agarro en la calle? A Edgar. Digo, Edgar, necesito que me devuelvan todas las cosas. ¿Sabés lo que me contestó? Me dijo, me hizo una seña así, y me agarró un papel: no puedo hablar, no tenemos más nada que ver con vos, me podés estar grabando. Fue la última vez que hablé de cara a cara con él. Entonces ahí me di cuenta que yo no iba a recuperar nunca las cosas. ¿Qué me quedaba por hacer? Entré a averiguar, entré a asesorar, ya entré a preguntarle, a acercarme a algunos otros abogados, y me dice, te cabe la instancia de intrusión, ahí podés recuperar algo. Dice, las pruebas las tengo todas. Digo, yo no, prácticamente no me la tomaron en Melincué, pero en la parte de intrusión, dice, sí, se habla con gente conocida. Entonces me fui a Melincué nuevamente, me contacté con la intrusión, pedí, no habían bajado todavía la denuncia mía que habían hecho en la policía, pidieron una denuncia mía, y entonces me llama, en ese momento estaba de juez de intrusión Rodolfo Rosso, estaba de secretario señor Acosta, alias Pollo Acosta, fue el con que más me manejé siempre, con el juez muy poco, y me dice, tráeme todo, yo te empiezo a tomar declaración y empecé a traerme todos los elementos. Empezó una etapa bastante costosa en tiempo, mucho tiempo, mucha plata, ida y venida a Melincué, de forma casi diaria, a llevar las cosas, a llevar las grabaciones, a demostrar cada una de las acciones, a aportar pruebas, y empezó la etapa de la probanza, como quien dice, para ubicarlo al juez de intrusión, qué es lo que había pasado. Cuando vio más o menos todo, me empezó, pruebas como ser, me dice, está bien las grabaciones, ¿cómo las hizo? Tuve que llevarle el grabador con el micrófono, él mismo personalmente se puso el micrófono frente del juzgado de Melincué, hay una plaza, se fue con su secretaria y dejó a un fiscal dentro del auto, y ellos se fueron caminando por la plaza de frente de tribunales, y de lejos se escuchaba la voz del juez de intrusión con su secretaria charlando, iban charlando de cosas, mirá que esto, aquello, de expediente aquel, o sea, comprobaron que era viable, factible y las grabaciones, o sea que la parte mecánica y la parte que yo había empleado estaba bien. Y así en todos los testimonios empezaron a pedir testigos. Uno de los detalles que surgió también fue algo insólito, porque una vez que ellos retiraron las oficinas, en la oficina de Pedro, como lo dije a un principio, había un teléfono, un interno, donde cada uno de los teléfonos se tenía la posibilidad de tomar línea. Nosotros teníamos una línea nada más en aquel momento, tomar una línea y hablar por teléfono afuera. Y cuando uno tomaba esa línea, se prendía la luz de la línea tomada, eran unos aparatos grandes, y se prendían los
8 o 10 internos que había, entonces ya sabíamos que alguien estaba hablando, una llamada entrante o saliente y nadie lo tocaba. Bueno, en un momento dado, yo estaba estando ahí, sin darme cuenta, estaban hablando de frente, de repuesto, o había una llamada entrante y estaban hablando. Agarro el teléfono de Pedro, oprimo, sin darme cuenta, ya lo digo, fue algo casual, oprimo, levanto el micrófono, no sé, y escucho la conversación que estaban hablando. Un cliente estaba hablando con la parte de repuesto de mi empresa. En otros teléfonos, en ninguno de los otros teléfonos se podía lograr eso. Entonces, otra sorpresa más. Tuve que averiguar a la persona que me instaló los teléfonos, me traslado, era del Hortondo, me voy al Hortondo, me entrevisto con él, el apellido Garino, algo así, no recuerdo bien. Y me dice, sí, yo le instalé por pedido del gerente de ustedes un indiscreto. ¿Qué es un indiscreto? Un indiscreto es el que él dice, es un común condensador, dice, vos no conocés de electrónica, pero él puede escuchar todo lo que habla de todos los teléfonos. En ese momento existía y me lo hizo instalar. O sea que Pedro, todas las conversaciones que yo tenía de las otras oficinas con el exterior, él vivía escuchándolas todas. Mientras él cerraba, muchas veces uno se encontraba y veíamos la puerta cerrada, sabíamos que estaba trabajando, bueno, era normal. Que quisiera hacer algo para que no nos molestaran, tenía mucho trabajo, o directamente sabía que yo estaba hablando y no iba a ir a verlo. O sea, con esto les quiero marcar que no es una cosa que Pedro esto se le ocurrió en un momento, sino que lo venía preparando de años, del momento que él fue a trabajar conmigo. Todo eso se lo llevé a Menincué. Esta información también se la trasladé a Menincué. Aparte de eso, empezaron a ir los testimonios de toda la gente que había estado en eso. Bueno, esto no es, yo lo cuento a lo mejor en unos minutos, pero esto llevó muchos meses de trabajo. Concluido eso, el juez de intrusión tomó la resolución de procesarlos. O sea, la carátula de intrusión fue extorsión en grado de tentativa, retención indebida y robo. Y los mandó a detener. Fue la primera vez que los mandaron a detener. O sea, mandaron una comitiva de gente, obvio algo. En el proceso de intrusión pide 3 o 4 allanamientos. Uno en la casa de Gafrúa, donde se encuentran algunas documentaciones. En el allanamiento tienen, o sea que se ve que había pasado alguna documentación. En el allanamiento, detrás de un mueble tenía escondido algunas pagaré, documentos, prendas. Encuentran documentos relacionados con los que yo había denunciado faltantes. En otro allanamiento que hacen, encuentran también documentaciones relacionadas con mi empresa, que nada tenía que ver con Marú, que es de la oficina donde ellos tenían instalado en ese momento, que habían trasladado a sacarla de mí, se habían instalado a la oficina, en la calle donde estaba la antigua carnicería que había comprado Egan, en la esquina de Italia y Caballeira, o que es ahora Caballeira ante la Marconi o San Luis. Ahí también encuentran elementos. O sea que era una sumatoria de cantidad de cosas bastante importante. Conseguido todo eso, con el juez de intrusión, Rodolfo Rosso, pide la detención. Y el fiscal, creo que era el fiscal en ese momento, pide una condena de 10 años para cada uno de ellos. Los detienen. Pero lo que iba muy bien al poco tiempo dejó de ir bien, como todo lo que pasa en la justicia. A la semana, 10 días máximo, lo dejan libre. Eso fue también un golpe muy bajo para mí. No solamente no había recuperado mi documentación, sino que aparte quedaba en libertad. No se terminó,
esto ahí. Esto era intrusión, eso pasaba a sentencia, a cargo del doctor Benavides, alias El Sojo, y de la secretaría del doctor Felice, que muchos años después estuvo como juez acá en Rufino. ¿Qué pasaba ahí? Entonces ahí yo decidí, me aconsejaron buscar un abogado defensor. Tuve que buscar un abogado defensor. En aquel momento me enteré de que yo tenía la figura, o sea que yo tenía que armar la figura, o sea, implementar la figura de querellante. Me tuve que transformar en querellante en la causa para controlar la causa y aportar más pruebas de las que había presentado. Ya no sabía qué presentar. No obstante, digo, yo lo voy a seguir. Eso lleva mucho tiempo, no se hace de un día para otro, fueron muchos años. Tengo que buscar un abogado, me contacto con un abogado de firma. El abogado de firma me aconseja, que es una parte penal delicada, que no, o sea, si bien es cierto que atienden algunos casos penales, no es la especialidad de ellos, y me habla de un muchacho joven que tenía muy buen criterio y era uno de los mejores en el momento, a pesar de su juventud, que lo vaya a ver a Rosario, que estaba en la calle Presidente Roca, cruzando Avenida Pellegrini hacia el centro, media cuadra, en una oficina, no de suntuosa, una oficina de abogado como que era un abogado que recién arrancaba, y era el doctor Héctor Superti. Arrancamos con otra etapa, una etapa muy tediosa y muy larga, de mucho esfuerzo, de hablar con gente, de testimonios, para tratar de afirmar esto. Esto fue en el mismo Melincué, pero en el juzgado, no de intrusión, sino juez de crimen. Con el doctor Superti me dio instrucciones, dice, siga reuniendo pruebas, presente testimonios, y hice un listado bastante extenso, donde figuran gente muy conocida de acá de Rufino, que de oídas o había percibido de mis conductas mi forma, lo que me iba pasando, cómo me iba deteriorando, cómo se me iba cayendo mi empresa, cómo yo de ser tener una empresa súper solvente y exitosa pasaba a ser una empresa con problemas. Entonces convoqué a muchos testigos, todos, sin lugar a duda, todos los testimonios fueron favorables a mi denuncia. No hubo una sola contradicción. Es más, uno de los testimonios que yo creí que iba a ser muy desfavorable, lo tengo que destacar, fue el del contador René Marelli, que cuando recibió la citación prácticamente me insultó en mi oficina. Dice René, yo jamás paso ni por la vereda de la comisaría y tengo que ir a Melincué a declarar por uno, bueno, mate como testigo. Bueno, fue algo, digo yo, bueno, este hombre me va a decir cualquier cosa y bueno, mala suerte. Pero después de haber ido él a Melincué, es más, le ofrecí llevarlo, no, se negó rotundamente, fue por cuenta de él, vino, declaró, y cuando leemos la declaración, en la declaración dice, a pesar de que él sí que era amigo de Pedro, de cuando él recién vino a Rufino, se había hecho amigo de Pedro Cabo de Vila, tenía reuniones juntos, comían la familia juntos, pero, ¿qué declaró? Declaró que en una oportunidad, Pedro, en marzo, principio de marzo, más o menos que no podía precisar la fecha, está, como digo, en el expediente, había ido a retirar la carpeta impositiva de la firma de Refrigeración Iriarte, mandado por mí, supuestamente. O sea que eso daba a todas luces que él venía reuniendo más documentación para ejercer la presión. Fue para mí, uno de los testimonios clave, a pesar de, como digo, que todos los demás, no hubo uno que no hubiese declarado a favor mío o de la causa. Cuando pasa el expediente a manos del juez de crimen, o sea, con todo lo recopilado por el doctor, juez de intrusión, doctor Rodolfo Rosso,
Entonces en esa oportunidad fue que yo hago contacto con el Héctor Superti, y creo que lo nombré ya con anterioridad. Esto ya estamos hablando del año 84, ya habían pasado casi 2 años. Me pareció conveniente, o sea, en una reunión que tuvimos con Héctor Superti, viendo todas las cosas, me dijo, esto es algo que está muy bien probado, todos los días lo han probado, pero vamos a tratar de tener una entrevista con el doctor Benavides, que era el juez en un momento de crimen. En esa oportunidad, él viene a Melincué, una de las pocas veces que vino, Superti, acompañado de un discípulo que lo había incorporado ya a trabajar con él, que era Manera, el doctor Manera. Nos juntamos antes de ingresar al juzgado, había un club enfrente, puntualmente enfrente de la plaza, nos juntamos y me dice, podés preguntarle cualquier tramo de dentro de todo lo manejado hasta ahora, que ya lo tiene el doctor Manera, tiene una memoria prodigiosa, me dijo. Le podés preguntar, él te va a decir nombre, fecha, todo. Y efectivamente, le hice un par de preguntas y estaba muy en conocimiento Manera. Una vez que estamos en los tribunales, pedimos, por supuesto, Superti y Manera, una entrevista con el doctor Benavides, al cual yo no conocía. Como dije, con la secretaría de Felice, el doctor Felice, que nos recibe el doctor Felice y si ya lo va a atender el doctor, bueno, entramos adentro. Yo veo que charla Héctor Superti con él, una charla simple, pero ya, como dije en un principio, ya estaba siendo reconocido Superti como un destacado penalista. Salimos, después de la entrevista, 10 minutos antes, 10 minutos después, posteriores, en el pasillo, ahí en el hall de entrada, ya me informa, bueno, vamos, ¿qué le pareció? Le digo, doctor, hacemos una parte y charlamos. Vaya pensando, Iriarte me dice, en la apelación. ¿Cómo va pensando en la apelación? Me dice, pero si todavía no empezamos. Este hombre ya tomó partido. ¿Qué significa? Que ya, ponga lo que ponga usted, va a fallar en contra. Eso fue lo que me dijo y no lo podía creer. Le digo, pero si él no tiene conocimiento, todavía falta una larga etapa. Le digo yo, doctor, si usted me lo permite, yo voy a seguir buscando gente que conoce ese tema, no puede hacer este tipo de cosas. Digo, no puede tomar este partido. No, vaya pensando en la apelación. Vamos a trabajar, yo lo voy a acompañar, tanto yo como Manera lo vamos a acompañar en esto, porque vemos el daño y el perjuicio que le han hecho a usted. Olvídese de nuestros honorarios, lo vamos a acompañar hasta el final. Y empezó un largo peregrinaje que me llevó un par de años en crimen, un par de años, sin exagerar. Entonces volvimos a replantear los testimonios, volvieron a declarar nuevamente, tuvieron que viajar los testigos que ya habían declarado, más los que yo les fui sumando. A medida que pasaba el tiempo, me acordaba, a ver si alguno se había sentido algún rumor, si había visto algo, movimientos de la empresa. Declararon, sin exagerar, 20, 30 personas, sin exagerarle. Hechos, volví a replantear el hecho, y el hecho de, él me preguntaba, yo en todas estas declaraciones estaban los que representaban a Cabo de Vila, el doctor Mario Rosenthal, padre digo, porque en este momento es un hombre de 85, 87 años, y ejerce la misma profesión el hijo, que se llama Mario Rosenthal también. Y por el otro lado estaba Pecoraro, un abogado penalista de Rosario, que los dos defendían a Pedro Cabo de Vila. En todas las audiencias, en todos los testimonios, estaban ellos dos y yo. No me perdía un solo testimonio, una sola palabra. O sea que no podía creer lo que me había dicho Superti, que este hombre podía fallar. No hubo un solo testigo que se contradijera, un solo testigo que dijera algo a favor de Pedro o en contra mía. En todos los testimonios, si se repasan, como digo, repito y lo voy a seguir repitiendo durante esta charla, están todos en el expediente. Esto dura
un tiempo muy largo, por decirle en crimen está mínimo 2 años, si no más. O sea que ya nos estamos aproximando al año 86. En un momento, de los viajes que hacemos, porque yo a Melincué debo tener 500 viajes, iba 1 o 2 veces por semana, otros viajes a Rosario, buscando gente, contacto. O sea, mi intención era llenarlo de prueba a Sojo Benavides para que fallara como corresponde. No es nada de eso, sino también que me ocupé de buscar la parte política. O sea, la parte política porque sabía que este hombre había sido puesto por una rama política y estuve en contacto con el senador provincial Antonio Praz. Estuve en contacto con, o sea, esto no fue en Rufino, sino simplemente fue en Santa Fe, viajes a Santa Fe para lograr algún contacto, viaje a la gobernación, o sea, presentándole el caso. Me entrevisté, si no mal recuerdo, en aquel momento, en la gobernación había un agente de Rufino, estaban de ministro o jefe de gabinete o algo así, que manejaban mucho, hasta con el doctor Salvi, que estaba en Rufino, que estaba en la gobernación. No sabía qué hacer, no sabía qué tocar ya. O sea, estaba onnubilado por los dichos de Superti. No podía creer que este hombre... O sea, le presenté 1000 pruebas. En uno de los viajes me dice el secretario que eso ya había pasado a definición y que estaban redactando las conclusiones y la sentencia. O sea, ya se había expedido el juez Benavides que me iban a pasar y me iban a entregar. Bueno, me entrega la sentencia, la leo ahí, por supuesto. Cuando leo esta sentencia, es algo que no lo podía creer, donde le dan libre de culpa y cargo a los 3 en el delito de extorsión, retención indebida y robo. Los 3 están liberados de culpa y cargo porque las pruebas no reúnen las condiciones suficientes. Pero lo condenan a Pedro Oscar Covadevila por violación de deberes de funcionario público. Y la condena, ¿por qué lo condenan esto? Porque era jefe de gabinete, secretario de Hacienda, como le digo, y manejó toda la licitación de aquella época. Y eso quedó probado dentro del expediente, al principio por las pruebas que yo había aportado. Los documentos firmados por él, en uno de los allanamientos que le hacen a Pedro, también que no solamente fueron los allanamientos en la oficina de Marú, en la quinta de Gafrúa, sino en la casa de Pedro Covadevila, encuentran un arreglo que habían hecho entre la primera licitación donde Pedro, siendo funcionario, había firmado él, había firmado Alfredo y había firmado Martínez. No pudieron, condenarlo por eso, quisieron condenarlo en algo. ¿A qué lo condenaron? A 10 años de inhabilitación de participar en política. Gravísimo, ¿no? Por decirlo en un comentario peyorativo. Nada. O sea, la condena que salió, liberado de culpa y cargo y con una condena de 10 años para participar en política. Le comunico esto a Superti, me dijo, yo lamentablemente ya lo preveía, ya lo sabía, y esto había sido 2 años atrás. Lo que me resta, me dice Superti, es pedir... Cuando leyó la sentencia, la leyó en unas reuniones, dice, esto hay que revisar el protocolo de sentencia. Esta sentencia no la hizo Benavides. No hay una palabra que sea de él. Él conocía a las personas, ya le digo, ¿no? Era un profesional ya destacado. Ya habían pasado 4 años, 5, venía atendiendo y cada vez era más reconocido, aparte profesor de Derecho Penal de la Universidad de Derecho, donde estudiaban todos los abogados. Pidió la revisión del protocolo de sentencia del juzgado. Por supuesto que le pusieron 1000 trabas y eso no se logró, podía haber seguido.
Estábamos esperando que dictaminaba la fiscal, porque la fiscalía, a pesar de que nosotros habíamos apelado ya, pedido la revisión y a su vez apelado la sentencia, teníamos que esperar que decía fiscalía. Fiscalía, nos concedió, pidió también la apelación, inclusive creo, no sé si en ese momento, antes o después, también pedía la condena de ellos a 10 años de prisión. Era una solicitud y iba a Cámara. Esto lo resolvía la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. Va a la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. En esa Cámara no se apuertan pruebas. En la Cámara de Apelaciones, por supuesto, alguien que conozca la jurisprudencia o el derecho, un profesional de derecho lo sabe, pero lo digo porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Ahí es muy difícil que aportar pruebas. Se revisa lo actuado hasta ese momento. Esto pasa en manos de la doctora Burrone de Yuri, que era la presidenta de la Cámara de Apelaciones, en la revisión de todo el proceso, tanto de intrusión como sentencia. Esto lleva 3 años. Ya todo esto había transcurrido del delito 5 o 6 años, desgaste infernal, 5 o 6 años, desgaste que inconcebible. Y fue entrevistada también por el doctor Superti. Llega a Venado Tuerto, fue entrevistada por el doctor Superti, y el doctor Superti nuevamente me dice, me parece que vamos a tener que ir a la Suprema Corte de la provincia. Le digo otra vez, me parece que sí, pero vamos a esperar. No estaba muy seguro ahí porque la entrevista que tuvo. Después de 2 o 3 años que está en la Cámara, después de muchos viajes, después de haberme ido hasta el Congreso a pedir a ver si podía ser un congresista, un contacto que tenía por intermedio de mi tío muy querido, que ya estábamos en la época de la democracia, y tenía un congresista que me acompaña, mi tío Felipe Bettini, al Congreso. Entramos, recuerdo, siempre cuento esta anécdota, porque apenas entramos a la puerta, me dice, señor Felipe Bettini, sí, suba, puede tratar la oficina, lo está esperando el senador. Así le abrían al tío, como le abrían todas las puertas por lo limpio y transparente y derecho y correcto que fue toda su vida política, aparte que era un tío más querido. Nos entrevistamos con el congresista, él dice que no podía interceder en ese poder, por supuesto que sabemos que sí, por lo que está pasando hoy en la República Argentina, pueden interceder, pero que iba a hacer todo lo que tuviese en sus manos para ayudar. No conforme con eso, todo esto nos vamos a Santa Fe, también con mi tío, y entrevistamos a un señor también que tenía un alto cargo que era de apellido Bonino. A tal punto, que vale la pena decirlo, porque lo quiero resaltar, Bonino, lo mismo que el senador del Congreso, le dice, Felipe, toda la vida pidiendo para los demás, ¿cuándo vas a pedir algo por vos? Me quedó grabado. O sea, él nunca pidió nada para él. O sea que los contactos, el esfuerzo, lo seguía haciendo. A pesar de que la decisión era de una camarista, era la doctora Burrone de Yuri. ¿Qué pasó en esta etapa? Esta etapa, nuevamente, fue rechazada la solicitud nueva, la revisión. Nos quedaba la parte de la apelación en la Suprema Corte de la provincia. ¿Qué pasaba acá? Es algo muy difícil de lograr, no en todos los casos se logra una apelación, no concedían muchas cámaras la apelación. Para esto necesitábamos la opinión era fundamental del fiscal de Cámara, doctor Cobani. Creo que está fallecido en este momento, doctor Cobani, como está fallecido el doctor Pecoraro también, que era defensor de
de Cabo de Vila. En esta etapa, el doctor Cobani enumera, o sea, es algo que calculo que se tomó el trabajo muy raro, que un fiscal se toma ese trabajo de leer un expediente tan minuciosamente, porque simplemente a veces lo lee, más o menos tiene una idea, dice concedo la apelación, no la concedo, que si no, no solamente nos concedió, o sea, la apelación nuestra para ir hacia la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que si no, fundamentó todos los porqué, que hecho por hecho, caso por caso. Eso es lo que dice el fiscal de Cámara, doctor Cobani, en su dictamen, solicitando que se eleve esta causa a la Suprema Corte de la provincia. Estando en la Corte Suprema, uno de los infinidad de viajes que hago, veo que me resulta medio conocido el ministro de la Corte Suprema por el nombre. Entonces lo veo a Superti y le digo, doctor, ¿no sería conveniente hablar con el ministro por las dudas, para que me conozca a mí, vea todo lo que me había pasado, la cantidad de años que está pasando esto? Me dice, no, quédese tranquilo, Iriarte, quédese tranquilo, que esto va a salir bien. Dice, no le van a resarcir lo que usted pretende, pero va a salir bien. Me dijo esto porque dentro del expediente, en un momento dado, nosotros presentamos el perjuicio que había ocasionado este robo, esta retención indebida, a mí, no digamos el deterioro de la fábrica que tenía yo, ni siquiera la falta de lucro cesante, como le llaman, ni de comercialización, sino el perjuicio directo, el robo de toda esta documentación que me había ocasionado, la falta de poder cobrar todo eso. Era una cantidad, en aquel momento, te estoy hablando cuando ocurrió esto, eran $600.000 que hoy... Estamos hablando del año 82 cuando me hicieron el perjuicio. Esto sumado, actualizado, son como $2 millones. En el interín ese, me da cierta tranquilidad, pasan 3, 4 años, ni recuerdo, solicito un crédito para impulsar nuevamente. Yo en ese momento ya había creado Montebianco, ya esto era un tema que yo ya lo había dejado en manos, no se podía hacer, no se podía aportar nada. Entonces solicito un crédito a la Mutual Patronal de Venado Tuerto para comprar máquinas y repotenciar la firma Montebianco Fábrica de Helados que tenía, porque ya Refrigeración Iriarte con todo esto prácticamente se había diluido. Semejante estructura que tenía con todo este desgaste, esta falta de ingreso de esta plata, y sale una posibilidad de sacar un crédito importante en la Mutual Patronal, y bueno, en ese interín me van a otorgar el crédito. O sea, ya me habían dado la posibilidad, ya me lo habían otorgado, faltaba ir a cobrar. Justamente a los pocos días termina la sentencia, se expiden en la Suprema Corte de la provincia, o sea, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En ese interín anteriormente, comentarios que me hacían, todo Melincue estaba, digamos, temeroso, comentarios que me llegaban a mí de todos lados. Dicho, Iriarte, ¿qué va a pasar en Melincue ahora cuando falle la Corte? ¿Te imaginás? Es un proceso que está viciado por todo, por donde lo miren. Van a caer jueces, van a caer secretarios, y a vos te van a tener que resarcir $1 millón o $2 millones. Eran los comentarios de la calle. Yo no le hacía caso, hacía prácticamente oídos sordos porque ya estaba tan acostumbrado, pero en forma permanente. Incluso en Rufino mismo, gente que me conocía me hacía el comentario, me decía, así que lo del frigorífico se terminó por fin y te dieron la razón. A mí me llamaba la atención, digo, yo no sé nada. No sé por qué hacían correr estos comentarios. Pienso que los comentarios debían venir de parte de Cabo de Vila, que los tiraba de alguna manera porque para eso tenía una facilidad. Ahora lo pienso eso, en este momento. Pasa el tiempo y parece que todos estos comentarios que venían llegando, que yo no le hacía oído sordo,
resuelve la Cámara. Lamentablemente, cuando voy a buscar la resolución de la Cámara, que me avisan que estaba, habían resuelto aprobar lo que había ocurrido en primera instancia en la Cámara de Apelaciones de Mano Tuerto, o sea que todo lo que habían hecho estaba bien de acuerdo al ministro de la Corte. En ese momento me llevé tal amargura que agarré el expediente y lo que nunca hice algo casi indebido, eran las 2 de la tarde y le golpeé la puerta privada a Superti. Él estaba almorzando con su señora, que la señora es jueza, no recuerdo de qué jurisdicción, pero tiene la señora jueza, no sé si todavía lo será. Me atendió en su casa particular y le dije, dice, mire lo que pasó, le digo, ahora esto qué va a pasar ahora. Digo, no solamente me fallan en contra, me hacen perder todo, que ahora me condenan a pagar los gastos del robo y de la extorsión. Porque en el fallo decía que tenía, o sea, era a cargo mío todos los gastos de extorsión. Después de 20 años de litigar, todavía tengo que pagarle a estos señores, por no decir otra palabra, los honorarios de Pecoraro y de Rosenthal. Y me dice, bueno, no hay otra solución, lo que queda es la nación. Digo, no, voy a ver cómo puedo manejar el tema honorario y acá no sigo más. Basta. Ahí, a los pocos días, recibo una carta documento, una cédula, no carta documento, donde me inhiben todas las propiedades que yo tenía desde el año 70 y me reclaman $170.000, 160.000 de honorarios, que eran los honorarios de Pecoraro y Rosenthal. Me hago 2 viajes a Rosario, hablo con Superti y me dice, no, esto hay que negociarlo, lo tienen que negociar ustedes. Si nosotros lo negociamos por la vía judicial, cada vez se va a aumentar más. Hago 2 viajes a Rosario, me entrevisto en 2 o 3 oportunidades con Pecoraro, Pecoraro era de Rosario, acepta un plan de pago, de los cuales era muy corto, y yo me veo en la necesidad de tomar el dinero que teníamos para impulsar la fábrica para poderle pagar a ellos, no había otra razón. O sea, si bien es cierto de que era un dinero muy importante, era muy importante el crédito que me habían otorgado, la Mutual, entonces con ese crédito pago los honorarios de Pecoraro. Aparte, tuve que aportar dinero que yo tenía permanentemente. O sea, la parte más importante se la doy en base al crédito y después le firmé documentos que fui levantando en casi todos los casos. En ese interín, al 4º o 5º documento, no me acuerdo si eran 10 o 11, el doctor Pecoraro fallece y me toca lidiar con el doctor Rosenthal. Pero me pasó algo que a pesar de los 20 años de litigio, algo muy gratificante. El doctor Rosenthal me dice, amigo Iriarte, olvídese de mí. ¿Cómo olvídese? Yo sé lo que usted ha pasado, me dice. Yo no voy a hacer ni más ni menos con lo que yo le pueda sacar a usted. Le agradezco infinitamente. Me dice, usted ya le pagó la parte a Pecoraro, la parte mía, es más, me dice, la parte mía se la cedo a usted, porque usted tiene la posibilidad de cobrarle a Cabo de Vila esta parte. Fue algo que a pesar de haberlo tenido enfrentado durante 20 años al doctor Mario Rosenthal, hoy en día veo que es un gran hombre, que supo ver lo que me había hecho su propio cliente. Era el cliente del cual él tenía el poder de Cabo de Vila, que lo defendió hasta el último momento, y me cedió la parte crediticia de ese juicio que se puede hacer. O sea, el abogado le puede cobrar a la parte demandada o a la parte que él estaba defendiendo. En este caso, me cedió la parte para que yo tratara de cobrar esa parte que le correspondía a él, a Pedro Cabo de Vila. Y eso también está documentado. Y nuevamente, si algún día ve esto, don Rosenthal, todavía le estoy agradecido por haberme hecho
este gesto de grandeza. Estamos ya hablando prácticamente de 2005, año 2005. Si más o menos ustedes han seguido el relato se darán cuenta de la cantidad de años y la cantidad de cosas que han pasado en todos estos años y lo que tuve que vivir. Como les decía, fue algo que el gesto de Mario Rosenthal me regocijó y me compensó una partecita de todo el descreimiento que yo tenía en las personas, en la gente y en lo que me había pasado. Eso me llenó un poco el alma, que ya la tenía media vacía. Pero ahora venía la parte económica. Yo había terminado de pagarle a Pecoraro, o no sé si habían quedado un par de documentos todavía ahí dando vuelta, y yo había utilizado el dinero del crédito que había pedido para la fábrica y había que pagar ese crédito sin haberlo inyectado en la fábrica. O sea, tenía que seguir trabajando con la fábrica como estaba antes del proyecto que nosotros teníamos, algo que se ponía muy difícil, porque era mucha cantidad, no era $10.000, era mucha plata. Una cantidad inmanejable, a pesar de que yo había logrado una fábrica importante, que teníamos un montón de clientes, por decirle algo, había vuelto a remontar a montar un negocio interesante, a pesar de haber perdido toda la firma de refrigeración y arte con las fábricas de gabinete, fábrica de horno y todo eso. Llegó la pelea ahora para poder pagar ese crédito. Superado el tema de Pecoraro Rosenthal, había pagado, me sacaron yo calculo $170.000, 175. No era un peso, no eran $10.000, como dije, era mucha plata. Y empezaron a correr los años y empezaron a caerse las cuotas, a llegar las cuotas de pagar. Esas cuotas, las primeras pudimos pagarlas, ya la segunda nos costó difícil y ya era prácticamente imposible. Hay otro gesto también de otra persona que no conozco todavía. Los términos se venían venciendo. La Mutual me dio todos los plazos habido y por haber, a quien estoy eternamente agradecido. Gente de mi alrededor, abogados, profesionales, me dijeron, con todo lo que pasaste, con todo lo que perdiste, tenés que presentar un concurso o una quiebra. Jamás, les contesté, jamás pasa por mi mente ni concurso ni quiebra. Lo que yo debo, lo debo. Si pagué algo que no debía haber pagado, bueno, ya está. Pero a la gente que yo le debo de una manera o de otra tengo que cumplir, y entre las deudas que yo tenía era justamente la Mutual. Llegó una situación mía tan mal en ese momento que tuve que cortar todas las cuentas corrientes de proveedores rufinenses. O sea, me estaban superando, a cuales les mandé una nota diciéndoles si me permitían congelar lo que yo les debía y sacar de ahí en más en contado. El 99% no solamente me ofrecieron eso, que me siguieron apoyando y ayudando y me dijeron, la cuenta vieja, olvídate, cuando te sobre, el caso de Aldo Martín, cuando te sobre algún postre helado, mandámelo y yo te lo voy acreditando. Aldo Martín se lo pagué con postre helado, entre uno de ellos, pero no solamente Aldo, sino toda la gente me ayudó, Hugo, Daniel, un montón de gente. Todos los proveedores míos de Rufino, excepto uno solo, que está en la calle Roca. Ese no pude arreglar de ninguna manera. O sea, tuve que arreglarlo, no sé, pero lo arreglé. Entonces, la Mutual me dio un plazo, me dio otro. Llegó un momento que ya no daba más plazo, no había más plazo, no se podía estirar. Yo había tratado más o menos de nivelar todas las cuentas, haber arreglado y siguiendo sobreviviendo, pero la Mutual era imposible, era inmanejable. Tengo que destacar que un día, antes de pedir el crédito, mi amigo Aldo Stefaní, eran las 11:30 de la mañana, y me dice, Rubén, vos que estás por ampliar la fábrica, sí, y te hace falta un predio, él conocía todos mis proyectos, me dice, se está rematando una manzana, la municipalidad está avanzando una manzana que está bien ubicada, te vendría bien. Y era lo mínimo que nosotros necesitábamos, con el crédito que me estaba por otorgar a la Mutual, y todo eso era lo que precisábamos para ampliar la fábrica. Digo, ¿y cuándo se remata? ¿Y ahora? ¿Y a qué hora? A las 11, eran 11:15, dice. Es algo increíble, pero era así.
Me trae el boletín, el remate era a las 11, no es igual. Digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Llegamos al juzgado y estaban los rematadores y todo dando vuelta. Era la administración Salvo, creo que era la administración Salvo, sí. Estaba el abogado Echani, que ahora creo que dejó la profesión, y le digo, mira, estoy interesado en comprar esto, digo yo, pero no tengo, digo, ¿y qué problema hay? Te conocemos, Rubén, no hay problema, comprarlo, pero es judicial, ¿cómo? Estaba Antonio Cardo de rematador, le digo, Antonio, estoy interesado, ¿te puedo a vos pagar a posterior a la comisión? Dame unos días. Sí, rematar. Bueno, saquieron el remate, me remato, pago con el tiempo, pago la seña, la comisión a Cardo, entrego a una gran parte del predio que había rematado, tengo una gran parte, el resto ya me dieron facilidades para pagarlo, a pesar de que había que pagar de contado, o sea que se me empezaban a dar las cosas. Ese predio fue bastante antes de que me intimara la mutual, pero yo ya tenía la deuda con la mutual, o sea, era cuando me habían dado el crédito prácticamente, era para encaminar, tenían todos los proyectos, eso fue como dije recién, fue bastante antes de la intimación de la mutual. Después viene el tema de la mutual, el predio que ahí está, con proyecto para hacer la fábrica. Llega un momento que la mutual no espera más. Me inicia juicio, una ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria empezaban los remates. Me dieron todos los plazos habidos por haber. Otro detalle que quiero destacar es que vamos al juzgado de la primera nominación a cargo del doctor Ferrarotti. Pido plazo, la mutual se niega, ya no le podemos dar ni un día más de plazo, le estoy pidiendo 180 días de plazo, no. Intercede el doctor Ferrarotti, otro caso que me conocía también, no sé, por referencia, y me dice, a pesar de que los acreedores no le dan, a mí me asiste, o sea, estaba autorizado para dar un plazo. Yo a Iriarte le doy 30 días más o algo así. Usted tiene 30 días más, pero no hago nada, doctor. Yo le doy 30 días. Vea lo que puede hacer usted, me dice. O sea, nació de él, de Ferrarotti. Muy raro, en un juzgado, Ferrarotti. Bueno, me dio 30 días más. No sabía qué hacer. Yo sabía que tenía posibilidades. Y a los 30 días, ya los oficiales de justicia ya habían tomado posesión de mis inmuebles, de los pocos inmuebles de los inmuebles que tenía. El primero que remataban era España y Vitorero. Después iban a seguir con mi casa, en la cual estoy ahora, y así sucesivamente. Y no lograba, yo necesitaba algo, un poco de oxígeno, porque si estaba abocado a esa cuenta, era imposible y era inmanejable, no podía estar si ya me empezaban a rematar, me desarticulaba, me cortaban los brazos y la iniciativa para hacer cosas. No sabía qué hacer, hablo al diario El Informe, hablo con María del Carmen Gallegos, la que nos atendía la publicidad de Montebianco, le explico, digo, María del Carmen, tengo este caso. Me dice, Rubén, haga un favor, mándenme todos los antecedentes que yo se los voy a dar a don Jesús Vallortigara. Don Jesús Vallortigara, para quien no lo conoce, es el propietario y director del diario El Informe. Pasa una semana, un lunes a la mañana, me da como vergüenza decirlo, suena mi celular, atiendo un número que yo no conocía, de Nuevo Tuerto, me dice, Iriarte, me dice, ¿qué merezco de usted? ¿Un insulto o algo de eso? ¿Por qué? Le digo, ¿quién habla? Habla Jesús Vallortigara. No entiendo. ¿Cómo? ¿No leyó el artículo? No, le digo, es la mañana, yo el lunes no lo compré todavía. Bueno, después léalo y me dice, ¿qué pasa? Entonces salí volando a comprar el diario. Y realmente había un cuarto de página donde el título era 180 días de vida. Y detallaba todo lo que a mí me había pasado y por qué yo le pedía a la mutual esa prórroga para yo poder tratar de pagarle honorablemente.
No pasó un día que me llaman los abogados de la Mutual. Me dice, Iriarte, habla el doctor, bueno, ya me voy a acordar el nombre, esto se lo decimos por teléfono. Usted tiene 180 días. No vamos a hacer ningún escrito, no vamos a firmar ninguna prórroga, no vamos a hacer absolutamente nada, pero usted tiene 180 días para manejarse. No vamos. O sea que había surtido efecto el artículo. Se ve que lo había leído no solamente la zona de Rufino, sino la propia directorio de la Mutual. O sea, en el artículo yo siempre dije que se los debía y se los reconocía. Me quedaban 180 días. ¿Qué hacía? Bueno, tenía la manzana donde íbamos a instalar la fábrica. La única manera era tratar de subdividirla y vender los lotes y con eso podíamos llegar. Y eso hicimos. Subdividimos, hicimos 26 lotes, estábamos aproximándonos a noviembre, el plazo se me vencía a mí el 30 de noviembre, ya estábamos en octubre, teníamos los lotes, ya todo perfecto en condiciones, porque a todo esto hay un trámite legal que hacer, registrar, la aprobación de la catastro, la subdivisión, una escritura, un montón de cosas que en el tiempo que lo hicimos fue prácticamente récord. Y había que salir a vender los lotes. Bueno, se lo encargó una inmobiliaria, no precisamente una inmobiliaria, sino que se ocupaba de hacer negocios, no tenía título inmobiliaria, que me quiso ayudar, una persona, que salió a venderme los lotes, y se vendieron 26 terrenos al contado en menos de 15 días. Era algo sorprendente. Yo iba a la escribanía, agarraba, me acuerdo, todo el dinero en efectivo a depositar a la cuenta judicial de la Mutual. Era a la mañana, antes del mediodía, al Banco de Santa Fe y depositar. Era un caminito que hice prácticamente en toda la semana. Antes de finalizar noviembre, ya cuando se terminara el plazo, habíamos cancelado esa deuda. Y de ahí en más, mi vida cambió. Terminado de depositar todo el paquete de plata, que era un montonazo, en la cuenta judicial en el Banco Provincia, hay que solicitar, por supuesto, el levantamiento de todas las medidas que habían hecho. De esto se ocupa Gustavo Dimo, se traslada a Venado Tuerto, se entrevista con la gente de la Mutual, y en el directorio de la Mutual, la gente... Hay alguien de ahí que quiere hacer algún comentario al verso hacia mi persona. Pero él me dijo textualmente lo que pasó. Yo lo único que sé, que Iriarte lo único que quería era pagar, pagar y pagar. No veía a una persona tan involucrada que le quería pagar y pagar. Es lo que hizo y lo que logró. Acá se pagó todo. No solamente la deuda capital, sino se pagó hasta las falsas comisiones que tuvieron que cobrar deuda capital, honorarios de abogados, falsas comisiones de rematadores, porque estaban designados los rematadores para... O sea, se pagó todo, no se quedó debiendo nada. A partir de ese momento, por supuesto que mi vida cambió. Yo ya me había sacado esto de encima cuando inicié Montebianco, ya me lo había sacado de encima porque al haber perdido semejante empresa, volver a reiniciar todo de nuevo. Mi vida cambió mucho en el sentido que no tenía mala presión, tenía más libertad, pero quiero dar un mensaje, si es que alguno lo quiere escuchar. Cuando se ven en una situación así, realmente que se encuentra con un personaje como es Pedro Oscar Codevila o algo parecido, en mayor grado o menor grado de maldad, hay que ignorarlos totalmente y darle paso. Lo embromaron, allá él con su conciencia y con lo que le hayan sacado. Vale más el patrimonio familiar de una vida bien formada, o sea, le damos patrimonio familiar, porque a mí esto, yo estaba, no solamente por la parte económica, porque yo la parte económica
si realmente le doy importancia, me gusta ganármela y con esfuerzo. A tal punto que cuando recibí 2 herencias, rechacé las herencias, porque yo quiero lo que me pueda ganar yo con mi propio esfuerzo. O sea, eso para ubicarlo más o menos en la importancia que le doy al dinero. Es un medio, no un fin. Pero lo más grave de esto es que yo perdí 20 años de una relación familiar, que podía haber hecho otras cosas, le podía haber hecho otra vida a mis hijas, que no se la di. No están mal, las 2 están bien, pero posiblemente hubiera sido otra cosa. Y con respecto a la parte mía económica, en este momento estoy más suelto, estoy haciendo cosas que me gustan, estoy tratando de acomodarme para volar, para andar un poco en motocicleta, a pesar de que ya estoy a meses de cumplir 74 años. Bueno, no sé si alguno escucha esto, pero recalco, la plata es un medio, un fin. Personas como Pedro Oscar van a encontrar infinidad de veces. Yo no solamente encontré él, pero aparte de la maldad que tienen ciertas personas, hay la bondad de los demás. Yo no tengo más que agradecerle a las 20 o 30 o 50 personas que me han ayudado. Y me acuerdo de esto y me quiebro, lo lamento.